Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de límites. En este video vamos a platicar de dos, bueno, vamos a platicar de un concepto, un teorema que es muy importante y va a ser la piedra angular de lo segundo que vamos a platicar en este video, que es la demostración de un límite especial, ¿sí? Un límite trigonométrico. Entonces, comenzando primero con el concepto, ¿verdad? Bueno, se le conoce como el teorema del emparedado. Este es un teorema que, bueno, tiene diferentes, o se aplica en diferentes áreas dentro de las ciencias para utilizarlo como argumento, ¿verdad? Para cierta parte demostrativa. En este caso, el teorema del emparedado o en el teorema del emparedado se deben de cumplir varias condiciones. Para esto, bueno, nos vamos a estar apoyando de esta parte gráfica, bueno, de esta imagen, donde podemos observar, tenemos tres funciones definidas, f, g y h. Entonces, comenzando con este concepto, vamos a hablar primero de lo que es el límite cuando x tiende a c de una función, en este caso de f de x, y si estoy haciendo referencia a la f de x de nuestra imagen, que para esto nosotros, para determinar de forma analítica ese límite, aplicamos la propiedad, que es evaluar la función en el valor de c, y con eso encontrar precisamente el valor de límite L. Sin embargo, aquí vamos a suponer que ocurre que nos queda un valor no definido, o sea, 0 entre 0. Y que gráficamente pues ahí hay un hueco cuando x pues vale c. ¿Vale? Y estamos ya en esta parte donde nosotros no vamos a poder utilizar los métodos analíticos que ya hemos estado platicando en este curso. No podemos aplicar factorización y cancelación. No podemos aplicar, en este caso, racionalización o cambio de variable. Ningún método nos puede salvar, ahora sí como dicen, no nos puede salvar de esta, ¿verdad? Entonces, y ese es el contexto, ¿sí? Realmente no había en su momento precisamente un proceso analítico para resolver precisamente de forma analítica este ejercicio específicamente, ¿no? El límite trigonométrico, el límite especial que vamos a comentar más adelante. Entonces, para esto, vamos a suponer que vamos a tener vamos a tener una primera condición que para todo x elemento perteneciente al dominio de la función se debe de cumplir el hecho de que voy a poner g de x sea menor que f de x y este a su vez sea menor que h de x. Entonces, se debe de cumplir primero esta condición, que para todo el dominio de la función siempre la gráfica representativa de g de x siempre esté por debajo de la gráfica de f de x, y a su vez la gráfica de h de x siempre va a estar por encima de la gráfica de f de x. Entonces, cumpliéndose esto, y como primera condición, y segundo, que si podemos decir que si el límite cuando x tiende a c de g de x es igual al límite cuando x tiende a c de h de x es igual a L, y en este caso nosotros sí lo podemos o lo vamos a poder determinar a través de estar evaluando cualquiera de las dos en el valor específico de c en x. Por tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a c
de f de x va a ser igual a L. Esto haciendo precisamente G de C o H de C, cualquiera de las dos. Entonces se cumple esta condición y esta otra, esas dos condiciones, por tanto vamos a llegar a esto como resultado. ¿Vale? Y bueno, ahí en la parte gráfica pues vamos a estar apoyados de esa manera. Muy bien. Ahora, esto pues hay que tomarlo siempre en cuenta. En la siguiente imagen, ahora nosotros, bueno, vamos a ver una secuencia de elementos que se van creando. El primero de ellos se va a crear lo que es, vamos a crear primero una circunferencia de radio unitario. Enseguida vamos a trazar lo que es una recta que pasa por el origen. Para esto, después de esa recta, nosotros vamos a estar creando una recta vertical que va del punto de intersección a lo que es totalmente perpendicular al eje de las X. Segundo, vamos a crear una segunda recta que va del punto de intersección entre la circunferencia y el eje de las X, y al extenderla intersecta con precisamente la recta originalmente creada. Enseguida, lo que nosotros vamos a hacer notar precisamente que vamos a tener varios elementos importantes. El primero de ellos es que, lo voy a poner en color rojo, a este segmento con trigonometría, ¿sí? Vamos a tener a seno de x, vamos a tener un ángulo, en este caso que se forma, que es x, que en términos de radianes coincide perfectamente con este pedazo del arco de nuestra circunferencia, que precisamente es x, y la otra recta en azul va a ser nuestra tangente de x. Vamos a tener precisamente esos elementos. Enseguida, si nosotros movemos precisamente este ángulo, podemos observar que tanto el segmento en rojo como el segmento en negro y el segmento en azul tienden a parecerse cada vez más. ¿Sí? En este caso pues, le vamos a hacer un pequeño zoom y podemos observar precisamente que nuestras tres líneas va a llegar un momento a medida que el ángulo tiende a cero, que esas tres líneas pues van a ser iguales entre sí. Pero algo también muy importante que que debemos tomar en cuenta, siempre se va a mantener una relación entre esos tres segmentos, entre la longitud de esos tres segmentos. Y esa relación coincide perfectamente con el teorema del emparedado. ¿Por qué? Porque el segmento en rojo siempre va a ser menor que el segmento en color negro. En nuestro segmento en rojo siempre va a ser menor que el segmento negro, y a su vez el segmento en azul siempre va a ser mayor que el segmento en negro. Ahora, dicho esto, si nosotros los introducimos en una inecuación, está relacionado a través de esa inecuación, podemos decir entonces que seno de x siempre va a ser menor que el segmento en color negro, que es x, y este a su vez va a ser siempre menor al segmento en azul, que es tangente de x. Vemos que vamos a tener siempre esa relación, siempre van a ser menores. Pero
Si nosotros lo trabajamos un poco, ¿sí? Vamos a dividir primero cada uno de los términos entre seno y nos va a quedar seno de x sobre seno de x menor que x sobre seno de x y es a su vez menor a, en este caso, tangente la voy a reescribir como seno sobre coseno. Y después dividido entre seno, ahora sí. Entonces podemos eliminar términos, por ejemplo en este caso se va a hacer la unidad, al igual que estos dos, y nos va a quedar 1 va a ser igual a x sobre seno de x, y ese es, a su vez es menor que 1 sobre coseno de x. Siguiente paso, voy a reescribir este 1 como 1 sobre 1 y voy a invertir tanto numerador y denominador entre sí y me va a quedar 1 sobre 1, seno de x sobre x y coseno de x sobre 1. Para esto también voy a invertir, al hacer esto, pues voy a invertir los signos. Y entonces lo voy a reescribir, voy a poner primero coseno. Vamos a tener a coseno menor que seno de x sobre x, y eso a su vez menor que 1. Siguiente paso, le voy a aplicar el límite a cada uno de ellos. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menor que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y eso a su vez es menor al límite cuando x tiende a 0 de 1. Perfecto, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí precisamente vamos a tener el hecho de que nosotros vamos a estar haciendo el ángulo cada vez más pequeño, ¿sí? Como lo habíamos visto en la imagen. Y vamos a observar que si yo a este primer límite le aplico la propiedad de evaluar directamente coseno en 0, va a ser igual a 1. El segundo límite sería el límite de una constante, pues va a ser la constante. Y podemos observar que ambos extremos, en este caso tendríamos al límite cuando x tiende a c de g de x, que es igual a 1. Del otro lado tendríamos el límite cuando x tiende a c de h de x es igual a 1. Y por tanto, el límite del medio, ¿sí? Por las condiciones, cuando x tiende a c de f de x, pues va a ser también igual a 1. ¿Sí? Va a ser igual al mismo valor de L. Y entonces, en su momento, pues no se sabía, ¿sí? Pues si nosotros aplicamos la propiedad de directamente evaluar en 0 la función, nos quedaba seno de 0 sobre 0, o sea, 0 sobre 0, es un valor no definido, y como podemos observar, no podemos aplicar aquí factorización y cancelación, ni racionalización, o cambio de variable. Lo único que nos quedaría entonces es precisamente, a través de este argumento, el teorema del emparedado, pues están cumpliendo aquí todas las condiciones de que las funciones siempre se encuentran relacionadas de esta manera y que los extremos al tender al mismo valor, por tanto, la expresión del medio que está entre ellas dos, pues va a tender al mismo valor a través del límite. Por tanto, podemos decir que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, va a ser igual a 1. Muy bien, pues básicamente ese sería el concepto del teorema del emparedado y la demostración de lo que es el límite o un límite especial, en este caso le conoce como límite especial trigonométrico, ¿sí? A través precisamente de esa construcción de nuestro círculo unitario y está relacionando esos elementos. Muy bueno, los segmentos seno, tangente y el arco X. Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.